llegamos al momento donde la palabra del Señor habla de lo mejor que le ha ocurrido al hombre. Si usted me pregunta, yo creo que esa es la respuesta. ¿Qué es lo mejor que le ha ocurrido al hombre? La mujer. Así que la mujer es el tema que vamos a tratar en esta mañana. La mujer, la compañía dada al hombre en la tierra. Y quiero invitarles a que siempre gustemos de la preciosa y hermosa palabra del Señor. En Génesis capítulo 2, vamos a leer a la altura del verso 18. Génesis 2, 18 dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Así que esta preciosa y también profunda lectura de la palabra del Señor es la que nos toca en esta mañana hablar. Habíamos estado hablando sobre el inicio, estamos hablando sobre el inicio o el principio de la humanidad, y habíamos estado hablando sobre el principio del hombre. Y este inicio de la humanidad implica la compañía que Dios le proveyó a la mujer. Y en estos versos del 18 al 25 se resume toda la historia. Llena de sustancia nos dice que el cómo y el porqué de esta preciosa compañía, de esta gloriosa compañía que el Señor le hizo a la mujer. Quisimos pues entonces de manera breve enumerar, no en detalle, no enunciar lo que estamos presentando, algo que es evidente. Hay diferencias entre hombre y mujer. Así que mientras los hombres poseen cuerpos más grandes, pesados, fibrosos, musculosos, un mayor esfuerzo físico, son más propensos al desgaste, pero la mujer posee cuerpos más pequeños, ligeros, de importantes depósitos de lípidos, pero de mayor durabilidad y resistencia a largo plazo. Los hombres poseen una mayor cantidad de vello corporal, facial y una voz más grave, mientras las mujeres poseen menor cantidad de vello corporal, facial y una voz más aguda. Mientras que los genitales del hombre son externos o hacia afuera, los de la mujer son internos o hacia adentro. Tienden a conservar una temperatura corporal más homogénea y son menos sensibles al frío, mientras que las mujeres tienden a padecer el frío con más facilidad. Y así hay otras diferencias que solamente la enunciamos aquí, la presentamos, para que
dar por basado como fundamento de que existen diferencias entre el hombre y la mujer. Y esas diferencias no son malas, son buenas, porque así Dios las creó. Esa diferencia entre mayor agudeza en el sentido visual, pero menos percepción de colores y los matices, que la mujer sí lo tiene, es otra diferencia. Esa diferencia entre el tamaño del cerebro y de la materia, en que en uno es más grande que el otro, en la mujer también es otra diferencia. Y además, que para que ustedes vean, los hombres poseen una menor expectativa de vida y las mujeres tienen una expectativa de vida más larga. Así que en promedio, siempre las mujeres duran más. Es tan importante esta diferencia, es tan importante la mujer, que Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es tan importante esa gestión, esa administración, ese trabajo, esa actividad, que de la mujer depende que el hogar permanezca en pie y edificado. Así de importante es esta compañera que Dios le hizo a Abraham. Y eso solamente enunciándolo de manera general. Veamos pues en detalle en el texto que nosotros hemos leído lo que descubrimos sobre la mujer. Lo primero que descubrimos en este texto, en los versículos 18 al 20, es su propósito, el propósito de la mujer. Dice los versículos 18 y 20: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues la tierra, toda la bestia del campo. Pero mire lo que dice al final: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que el propósito de la mujer, en primer lugar, vemos en el texto, que es servirle de compañía, de acompañarlo. ¿Recuerdan esa frase que hemos repetido muchas veces? Que es la primera vez que el Señor pronuncia: no es bueno. Hasta ahora, desde el inicio de todo lo creado, Él dijo y vio que era bueno en gran manera. Es la primera vez que de la boca de Dios dice ahí: no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios anuncia que falta algo, falta un complemento. Y así Él, que quiere que todo sea bueno y fructífero en su creación, pasa entonces a crear esta compañera. Por eso es acompañar. Porque Dios ya había dado un mandato. La mujer no existía. Y Dios crea al hombre y le da un trabajo de gobernar, administrar, de servir y proteger la tierra, que es lo que hemos estado viendo en las exposiciones pasadas. Dios le da un cargo y un mandato. En Génesis 1:28. Dios lo hace a imagen y semejanza de él y lo pone como administrador, gerente y representante de Dios. Que el hombre en primer momento lo sea, pero no tiene que ver con un desmedro de la mujer, como quiere la gente decir. Eva todavía no estaba creada, todavía no había sido hecha. Y los cargos y los títulos y las funciones de Adán ya existían. Cuando la palabra del Señor es nuestra norma de vida, nosotros le creemos a Dios por fe. Y no peleamos con Él, porque no hay bendición en oponerse a su creador. Entonces, Dios le hace una compañía para que lo acompañe en ese trabajo que tiene. No era bueno que el trabajo que tenía el hombre lo hiciera solo. Le hacía falta alguien que lo acompañara, que lo complementara. No hicieron la mujer para que lo sustituya al hombre. Hicieron la mujer para que le acompañara
en ese trabajo para él, dentro de la bendición de Dios. Porque eso es lo que dice, no es bueno que el hombre esté como solo. Así que el primer propósito, acompañarlo. Y la próxima expresión dice, le haré ayuda idónea para él. Dios hizo no cualquier tipo de compañía. Cuando él dice no es bueno que el hombre esté solo, la compañía que le voy a hacer es la que él necesita. La voy a equipar con la idoneidad para el trabajo. Si hay un problema eléctrico, usted busca un electricista, ¿verdad que sí? Usted no busca un plomero, porque el idóneo para el trabajo es el que tiene la experiencia, la experticia, las actitudes, los dones, los talentos para ese trabajo. Así que así dotó de dones preciosos, talentos y capacidades a esa compañera para que ayudara al hombre. Por eso es ayuda idónea. Así que después de la primera expresión que dijimos en letra grande ahí, primero acompañar y segundo que dice, si ustedes pueden leer conmigo, complementarlo. No es que lo puede hacer solo, no es que él tiene todos los talentos, no es que él tiene todos los dones, necesita de una ayuda propicia, idónea, que le complemente. Ahora, complementarlo en qué. Y aquí voy a hacerlo enumerándolo, pero quiero que ustedes, como si fueran edificando una casa, cada fundamento quede en sus corazones. Miren, complementarlo en qué. Complementarlo emocionalmente. Porque la soledad continuaba a pesar de que él estaba con los animales. Él estaba nombrando los animales y interactuaba con ellos, pero estaba solo. Es lo que reconoce el Señor en el versículo 18. Compartir los sentimientos con alguien que lo experimente igual que tú. Es cierto que los animales sienten, pero no como el hombre. No es la misma empatía ni conexión con un animal que con alguien igual a ti. Por eso es que dice el verso que va siempre a resumir todas estas ideas que vamos a hablar ahora. Al final, no se halló ayuda idónea para él. Así que emocionalmente estaba solo. La mujer viene a complementarlo emocionalmente. La mujer viene a complementarlo intelectualmente. Había un ejercicio intelectual de inteligencia que el hombre estaba ejerciendo en los animales, poniéndole ¿qué? Nombre. Poner nombre significa ejercer autoridad. Eso era el reflejo o la consecuencia del cargo que Dios le había dado. Tú eres el administrador y mi representante. Tú te has encargado de ponerle los nombres. Tú eres, en ese sentido, superior a él, porque tú eres mi representante y tú te vas a encargar de ponerle los nombres. Bien, ahora, fíjense que no había nadie entre los animales con la misma capacidad intelectual del hombre. Alguien que tuviera su capacidad de soñar como sueña el hombre, de planear como planea el hombre, del autorreconocimiento de sí mismo como ser viviente. Los animales no tienen esa cualidad. Así que él no tenía una compañera ni alguien que lo complementara, ni emocional, pero tampoco intelectualmente. ¿Complementarlo cómo? Complementarlo físicamente. No había alguien compatible con él biológicamente. No se halló en los animales. Los hombres no nos reproducimos como los animales. Eso es una práctica condenada a la ley, se llama bestialismo, y es una abominación ante Dios. El compartir con los animales de él no podía llegar a esa
a esa compenetración física de acariciar, abrazar, procrear, reproducirse, multiplicarse. Así que solo con la mujer es posible este complemento físico. Miren qué gran compañía y propósito tiene la mujer. Complementarlo, vamos a hacer un repaso. Primero, emocionalmente. Segundo, intelectualmente. Tercero, físicamente. Pero además, espiritualmente. No había alguien a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:27. Y por eso es tan importante la creación de la mujer y su dignidad y su estatus. Porque los animales no son a imagen y semejanza de Dios. Pero aunque la mujer es creada posteriormente, tiene la misma dignidad. Y de manera conjunta, en el relato primero de Apocalipsis 1, dice, varón y hembra lo creó, a imagen y semejanza lo creó, a los dos. Así que ese reconocimiento de imagen y semejanza de Dios también lo comparte la mujer, que ningún animal puede tenerlo. Alguien que pueda ayudar al hombre a entrar a la presencia del Señor junto, que le ayude a adorarle junto con Él en su presencia, se comunique también con Dios y tenga también esa pareja, comunión con Dios como Él no se iba a encontrar en el reino animal. La mujer antes de su creación era algo único para suplirse. No había en la creación nadie que pudiera complementar, que pudiera satisfacer todas esas necesidades de Él como imagen y semejanza de Dios, y como ser viviente y como ser social, como ya vimos en la pasada exposición, Él necesitaba. Está bien, estaba jugando con los animales, poniéndole nombre, pero no había alguien de su categoría que pudiera acompañar. Así que el hecho, la mujer tiene este propósito, pero el hecho de que su propósito sea orientado al hombre no significa inferioridad. Algunos quieren decir que lo que la palabra de Dios dice es falso, y que lo que crearon la palabra de Dios son varones, para decir, tú ves, que la mujer viene de segundo, viene en segundo lugar, o mira, dice que la crearon para él. Bueno, es que lo que pasa es que una cosa es que tú quieras creer una mentira o que quieras creer a la verdad de la palabra de Dios. Tú tienes que examinar tu vida y tu corazón. Si tú adoras y le crees a Dios, quien es que satisface, quien es que no solamente hizo a la mujer, sino quien también hizo al hombre. Y cada ser humano tiene que tomar una decisión. Eso no significa inferioridad. Tú sabes que esa es otra idea que Satanás ha insertado en el mundo, creyendo decir que ese relato, porque ella la crean de segundo, o que en primer lugar su propósito es como hacia el hombre, ellos quieren decir como que es inferior. Pero eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Eso no es lo que dice la Biblia. La palabra en el original de ahí, que es eser, ayuda idónea, ayuda, eser. La idea es proveer algo que le falta al hombre, que sin eso él no puede lograrlo. Él no puede lograrlo solo. La encomienda es la tarea que Dios le dio. Solo no puede. Y solamente cuando se une a la mujer es que los dos juntos con su potencial, pueden lograr el propósito de Dios. Esta es una idea bíblica, no humana, no racional, no mundana. Y de entre varios versículos que hay a lo largo de la Escritura que ilustran esta idea, yo seleccioné, hay varios, pero yo seleccioné uno que pueda quedarse en sus memorias para que ustedes quede esa idea
seleccioné este porque es uno de los versículos más famosos. Miren, en 1 Samuel 7:12 se vuelve a usar la misma palabra que se usa para describir el propósito de la mujer. Y usted sabe a quién se le atribuye: a Dios. Dice 1 Samuel 7:12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Pispa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer. ¿Qué significa? Hasta aquí ¿quién nos ayudó? Nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Dios. Y yo le pregunto, a nosotros que nos ha programado y nos ha bombardeado el mundo para decir que cuando la Biblia dice que la mujer ayuda, eso significa que es algo más chiquito, inferior. ¿Qué pasaría si le aplicamos esa idea errónea a este versículo? Dios es inferior al hombre. Dios es inferior a Israel. Es una ayuda de segunda mano o alguien que es tu sirviente. Pregúntese. Es importante porque como creyentes estamos llamados a pensar bíblicamente, no como nos enseña la revista, no como nos enseña en el internet, no como nos dicen la gente, la experiencia, no. Ser creyente implica que nuestra regla y última autoridad de vida sea la palabra de Dios, no la sabiduría del hombre, ni lo que esté de moda, ni las interpretaciones erradas de él. Lo que diga la palabra de Dios. Así que mire que el tipo de ayuda que define para el hombre y la mujer no es una ayuda inferior, porque Dios, incluso para describir el tipo, la calidad y la categoría de ayuda, Él, más de una cosa, que estoy eligiendo uno de los versículos, donde Dios dice que Él es el ser Él es el ser de la humanidad. Él era el ser del pueblo de Israel. Y aquí dice Génesis que la mujer es la ser del hombre. Eso significa chiquita, inferior, dígame. Recuérdenlo y reprenda ese pensamiento con el conocimiento de la palabra del Señor. Es verdad que es para complementarlo, pero eso, el servicio y la ayuda no implica inferioridad, porque entonces Dios es más chiquito que nosotros. Y es una blasfemia que usted diga eso, que nuestro ayudador, que el que es nuestra ayuda, es menor que nosotros. Todo lo contrario. Ustedes ven qué idea de ayuda es aquello en que nosotros no podemos, en que Dios nos ayuda. ¿Sí o no? Es cuando se acaba nuestra fuerza que recurrimos a Dios para que nos ayude. Y ese es precisamente el propósito de la mujer para con el hombre. Aquello que él no puede, no lo alcanza y que necesita ser acompañado, uno, y que necesita ser complementado, dos. Entonces la mujer lo es. Y acompañarlo, complementarlo emocional, intelectual, física y espiritualmente. Quiero, hermanos de corazón, que esta idea en un mundo tan confundido hoy y con tantas corrientes ideológicas quede en nuestros corazones el verdadero propósito bíblico, sano, saludable y de bendición que Dios plantea en su palabra. Primero, hemos visto el propósito de la mujer. Y ahora vamos a ver, mire qué interesante es la palabra. No solamente dice que existió la mujer, no. Él nos explica el proceso de cómo ella fue creada y hecha. Y es interesante. Los versículos 21 y 22 dice: entonces Jehová Dios hizo caer. ¿Alguien se acuerda que en exposiciones anteriores ya señalamos que Dios, el relato elige nombrar nombres de Dios con un propósito? Cuando dice Jehová Dios, es cuando se va a referir a acciones vinculadas al hombre en su relación con él más cercano. Hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó
y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que Dios indujo a un sueño. Esto no es un sueño normal, esto es un sueño divino, es un sueño inspirado o originado en el poder de Dios. Es un sueño con un propósito. No fue cualquier sueño que Dios hizo caer nada. Eso es la idea que indica el relato. Tenía un propósito. Podemos nosotros comparar, hacer una comparación de que eso fue como la anestesia que Dios usó, porque el propósito del Señor, aún en proveerle esa compañera, no era torturarlo ni infligirle dolor. Mire qué tierno es el Señor, cómo Él nos cuida, cómo Él cuida a su creación. Y entonces le hace inclusive en ese sueño profundo para que no sienta dolor. Y eso podríamos decir que cuando dice tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, nosotros podríamos decir que esta es la primera operación de la historia, la primera intervención quirúrgica. El primer cirujano fue Dios. Lo duerme y toma una costilla. Así que no solamente es importante resaltar lo del relato, porque no fue que Él tomó solamente hueso, sino que Él tomó con el hueso de la costilla carne, porque el relato dice que y cerró la carne en su lugar. Así que fue un pedazo de costilla con hueso y carne que Él extrae en esa operación. Y es evidente que esto es un evento milagroso y sobrenatural, porque solamente Dios lo puede hacer. Así que la creación de la mujer es un acto sobrenatural y único que Dios hace. Y entonces ahí es que dice la expresión, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Dios no la hizo, es importante, de la tierra como hizo Adán, porque él podía hacer una mujer igual que había hecho Adán, tomar del barro, hacer el muñeco y darle vida. Podía hacer la mujer de esa forma, él tenía el poder para hacerlo. Pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no lo hace? Porque así no tenía una conexión. Si Él la hace aparte del polvo, no tiene una conexión con el hombre preexistente, que es Adán. Por eso Él toma de Adán el material para crear a Él. Así ellos entonces tienen una conexión, pertenecen a una misma carne. Es importante que esto se sepa por las expresiones que posteriormente va a decir Adán. Les decía que es tan importante el medio utilizado por Dios de tomar del material de la carne de Adán e hizo a la mujer. Miren, hay algo importante que ver. Adán ya tenía por los animales el concepto de varón y hembra, de macho y hembra en los animales. Así que no quiero imaginar las expectativas de Adán. Él sabía que el caballo tenía la yegua, que el toro tenía la vaca, y él veía que eran varones igual que él. Y él decía, pero bueno, y la hembra, mira, de mi especie, de mi categoría, no hay alguien similar a él. Y entonces yo le hago este comentario porque precisamente el relato, por eso es que introduce que Dios creó a toda bestia y toda ave de los cielos y la trajo
varón, soy representante de Dios, pero yo no tengo hembra. Entonces, es importante resaltar que aunque no lo dice en detalle, ¿sabe qué? Aunque no lo dice en detalle, esa búsqueda estaba en el corazón de Adán. Esa declaración de Dios de que no es bueno que el hombre esté solo, es una declaración de reconocimiento de Dios, hurgando en el corazón de él. Él se siente solo y ve que hay una necesidad, algo falta, algo no está bien. Oh, pero los pajaritos, todo el mundo tiene su pareja y yo me acabo viviendo. Y todo esto lo digo porque eso es en consonancia lo que dice el versículo que sigue. Lean conmigo el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La expresión en el original es una expresión de alegría. Es una expresión de cuando tú estás buscando algo te falta y tú finalmente lo encuentras. Y dice él: ahora sí encontré, ahora esto sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta creación es especial porque es hecha del material del hombre, ¿verdad? Noten qué interesante es que la mujer no tiene sustancias nuevas, no tiene hormonas nuevas en su cuerpo. De las hormonas y las sustancias químicas que componen el hombre son las mismas que tiene la mujer. Lo que Dios hace es una distribución diferente. Y si el hombre tiene un chin de estrógeno, a la mujer se lo multiplicó mucho. Porque hizo un diseño único y especial de él. Y hizo marcas diferenciadoras de él. La mujer es un diseño al igual que el hombre fantástico. Yo me quedo sorprendido al ver a la gente que dibuja el cuerpo humano. Y yo me pregunto, ¿cómo esas personas que dibujan el cuerpo humano no llegan a la existencia de Dios? Porque cuando dibujan un rostro, pueden matemáticamente trazar y encontrar el centro, y ahí en el centro va la nariz. O sea que las proporciones de nuestro rostro, las proporciones de nuestras extremidades y de nuestro cuerpo son proporcionales geométricamente. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es como si alguien, y no es como eso, nosotros lo hacemos, como que alguien lo diseñó con medida. Y en el caso de la mujer, aún más, porque se ha demostrado que las dimensiones y de los brazos de la mujer son diferentes en la forma en que se ponen para hacer más cómodo el regazo para la mujer que el brazo de la mujer. Eso es increíble. Y lo que demuestra que somos un diseño de Dios, un diseño de nuestro Creador. Y esta creación de la mujer es interesante porque hay una expresión que no sé si se dieron cuenta, que es y la traba al hombre. Cada vez que Dios trae o presenta al hombre algo, es porque algo importante, una tarea encomendada. Tanto en el versículo 19 como en el 22 se repite. Cuando Él le trajo y le presentó a todos los animales para que le pusieran nombre, Dios lo trae. Él proviene de Dios del asunto. Y así, en este caso, aquí dice el verso 22, que fue Dios que le trajo a la mujer. Esto es divino, es proveniente de Dios. Así que ya hemos visto el propósito de la mujer y su creación. Y esto que le había dicho es ratificado por el Señor Jesucristo. Alguna gente dice, pero eso es mitología, es un cuento de que la mujer salió de una costilla del hombre. Eso es fábula, eso es un cuento.
Sin embargo, quien ratifica que eso fue real es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un hecho y que es historia, no un cuento. Mateo 19:4 dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que Jesucristo, que dice que Él no pasó, y que pasó de la misma manera que se encuentra en el Génesis. Nadie puede decir que cree en Jesucristo y que no cree en la palabra de Dios y que no cree en lo que Él reveló. Así que no solamente hemos visto el propósito de la mujer, la creación de la mujer, sino lo que les había iniciado hace un instante a hablar, que comienza en el versículo 23, la relación de la mujer. Esta compañera nueva, este relato describe aquellas dos cosas, pero también la relación especial de ella. Dijo entonces Adán, y eso es lo que le decía hace unos instantes, esto es ahora carne de mi carne y hueso, al fin, dice él, por fin. O sea que nosotros no tenemos la misma expectativa de Adán, porque ya ahora sí, hace mucho somos varón y hembra. Pero recuérdense que Adán, cuando lo durmieron, es la primera vez, Adán soñaba por mí, ¿cómo va a ser la hembra mía? Porque él conocía las hembras de los animales y cómo sería, cómo va a ser la diferencia. Imagínense la mejor y la más grata sorpresa, el mejor regalo, cuando a Adán lo despertaron de ese sueño y le presentaron a esa hembra hermosa, diseñada y creada por Dios. Eso es lo que dice el original, una expresión de alegría y de gozo. Al fin, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta expresión incluye todo lo que nosotros hemos venido hablando. Hay una conexión de comunión emocional, física, intelectual y espiritual que no tenía antes y que va a tener con esa mujer recién creada por Dios. Es más, esta relación que estamos hablando es un misterio para nosotros. Ahora mismo, en nuestro sistema de pecado pecaminoso que estamos del mundo caído, nosotros no podemos conocer el tipo de amor que estaba experimentando papá, porque el pecado nos ha fragmentado y ahora tú tienes un amor por tu madre, tú tienes un amor por tus amistades, tú tienes un amor por la humanidad y tú tienes un amor de pareja diferente y tú conoces esos tipos de amor y esos tipos de amor se relacionan de manera diferente. Pero ese amor fragmentado que experimentamos en esta dispensación ahora no se daba ya. Cuando a Adán le traen a Eva, que dice, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eva era su vecina, su amiga, su familia, su esposo, su amante. Era su humanidad, era todo. Es un misterio tan grande. En ellos, en esa relación se fundían todos los tipos de amor. El amor filial, el amor romántico, el amor de pareja, el amor de prójimo. Era su todo. Así que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que Adán sintió al ver a Eva. Podemos tener idea. Y tú dices, yo quiero mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mi papá. Pero imagínate cómo Adán amaba a esa mujer que le habían presentado. Incluso Adán es un hombre singular, porque Adán experimentó algo que ningún otro hombre experimentaría y que solamente las mujeres sí experimentarían a semejanza. Porque cuando las mujeres tienen ese instinto maternal de que una vida salió de mí, que yo lo tuve 9 meses, y yo tengo una conexión con esa vida, Adán
es el único hombre que sí tuvo ese tipo de conexión. Porque así como la mujer siente que salió algo de ella en vida, Eva salió de qué? De su costilla, de su propio cuerpo. Así que esta relación que estamos hablando aquí es singular y única. Todo eso sentía junto a Adán por Eva. Era un amor sin fragmento, puro, único e irrepetible. Literalmente, ella era una parte de él, porque la había Dios sacado de él, literalmente. Así que por eso es la exclamación de esta expresión de Adán. Y Dios le había enseñado algo a Adán que Adán repite. El nombre Adán lo que significa es rojo, rojizo, porque ese era el color de la tierra o del barro donde Dios lo hizo. Así que ya sabemos científicamente y por las investigaciones que Adán no era blanco caucásico ni tampoco de piel oscura negra como los árabes. Su nombre dice cómo él era rojizo, así que era, podríamos decir, el tipo de piel como si fuera trigueño, como lo hindú, porque era el color de la tierra que él lo hicieron. Adán significa rojizo, por eso, ¿verdad? Pero entonces, a Adán, Dios le enseñó que él lo llamó Adán y rojizo, porque de la tierra fue tomado. Así que cuando le presentan a la mujer, bueno, Adán repite lo que Dios le enseñó. Bueno, a mí me llamaron Adán porque me tomaron o me hicieron de la tierra. ¿Y a la mujer de dónde la tomaron? Del varón. Le dijo, bueno, pues, como a mí me llamaron Adán porque fui tomado del polvo, yo te voy a llamar varona porque tú fuiste tomada del hombre. Así que en el original es interesante, porque si fuéramos a hacer una transliteración guardando la distancia de lo de Dios, Adán se llama Adán, y cuando ve a la mujer le dice, tú te vas a llamar Adán. Te voy a agregar el femenino, porque tú fuiste hecha y tomada del varón. Por eso esa referencia que vemos más adelante en el capítulo 5 y en el versículo 2 de Génesis, cuando dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Alguna gente quiere decir como que la Biblia se contradice porque quieren destruir la revelación de Dios, y esa no es la idea. No es que se contradicen los versículos que estamos leyendo con lo del 5.2. Es precisamente esta idea que quieren ellos hacer resaltar los Adán o los Adanes, porque ambos, uno es Adán y otro es Adán, porque ella fue tomada de Adán. Y por eso es la alusión a eso, la coincidencia en la raíz de los nombres de eso es lo que quiere decir Génesis 5.2. Y los llamó Adán. Es por la coincidencia en la raíz de los nombres de cómo él le puso el versículo. Por eso el versículo 5.2 de Génesis dice, varón y hembra los creó. Entonces fíjate, si hay un varón y una hembra, hay un sexo diferenciador entre ambos. Entonces uno es Adán y otro es Adán. Ese es el nombre original de la mujer, si le vamos a llamar, partiendo de Adán. Es Adán, entonces se llama Adán. Pero hay algo interesante que voy a continuar con esta idea. Pero para cerrar esta parte de la presentación, les leo Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros, ¿qué dice? Ame también a su mujer. ¿Cómo dice? Ame a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. La definición de la relación entre hombre y mujer está aquí en Efesios 5:33 y es definida desde la creación. ¿Viste? Ámala como a ti mismo. Eso era lo que sentía Adán. Él no veía a Adán o a Eva como solo otra persona.
la veía como una parte de él, consciente, andante, con sus mismas capacidades, pero una parte mía, porque la hicieron de mí. A mí me falta una parte aquí, esa es ella. Qué hermoso sentimiento, porque lo que Dios hace en Génesis en el principio siempre es un ejemplo para que la humanidad lo siga. Y entonces dice el precio, así mismo, cada vez que tú tomes una mujer, significa ámala también, como si fuera tú, como si fuera parte de ti, como si la sacaron de ti. Y dice el precio 5:3, y la mujer respete a su marido. Porque en las relaciones primeras, así fue el diseño precioso y bendito que Dios hizo para la humanidad. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y así que, como Génesis, todo es principio para que la humanidad lo siga. Y aquí abrimos entonces un tópico especial. Porque Moisés, que está recogiendo este relato inspirado por Dios y está describiendo lo que pasó con Adán y Adán, ¿qué pasa a él hacer? Para que los lectores y destinatarios del Génesis que lean lo entiendan y sepan el origen de por qué hacen las cosas. Él introduce una nota aplicativa. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que lo que pasó física y realmente en Adán, que los dos eran de una sola carne, ¿sí o no? Eran de una sola carne, porque Adán tenía su carne y sacaron una parte de la carne de él y se lo eran una sola carne. Entonces, lo que Dios crea como institución al principio, ahora tiene que repetirse por conducta en la vida. Y él entonces diga, por tanto, entonces, como el propósito de la presentación y la unión es que sean una sola carne, usted tiene que crear un hogar aparte del de sus padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No abandonarlo. La palabra de Dios es específica. No es que lo abandone, ni no quiera jamás saber de él, ni lo visite, ni lo honre. Aquí el dejar es que tú te apartas, porque crea un nuevo hogar. La Biblia establece, no es común que estén todos juntos, no. Usted tiene que crear un hogar aparte, una comunidad aparte. Y entonces dice, se unirá a su mujer. Entonces él hace la aplicación del principio de lo que pasó allá. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, en ese momento también son una sola carne. Por eso el pecado sexual es tan grave ante los ojos de Dios y tener relaciones sexuales. Porque tú estás uniéndote en una sola carne con esa persona. Pero no solamente físicamente, para Dios espiritual y emocionalmente. Y cuando tú entonces tienes relaciones con más de una persona, en vez de hacerlo con una única persona dentro del matrimonio, tú estás violando el mandato de Dios y la institución de Dios, y estás poniéndote rebelde contra Dios mismo, y entonces estás pecando contra tu propio cuerpo, porque el propósito de él es unirte con una persona para siempre, ser una sola carne. Así que de ese principio de la iglesia se derivan todas las relaciones de familia y pareja. Adán y Adán. Entonces, Moisés, que está hablando de Adán y Adán, entonces aquí dice, tomará el hombre a su mujer. Entonces, él hace ese juego de palabras entre esposo y esposa, marido y mujer. Así que como en el hebreo Ish era hombre, entonces dice, entonces el hombre tomará a su Isha, le agrega el femenino. Como Adán le agregó el femenino a Adán, al esposo le agrega el femenino esposa. Ahí dice entonces, por tanto, el Ish va a tomar a su Isha, a su
mujer. Así que literalmente, para que sean una sola carne, Moisés aplica la palabra y el relato que está haciendo para que los oyentes entiendan la relación matrimonial. Así como Adán fue una sola carne con Adán, así Elish va a ser una sola carne con su Isha. Así que el matrimonio es un principio tipo, el principio tipo del matrimonio. Así que ya no lo voy a acelerar un poco por razones de tiempo. Así que eso es lo que te acabo de resumir y lo plasmamos ahí. Es un principio tipo. Lo que pasó en Adán y Eva como nuestros primeros precursores y antepasados es lo que se repite en la reproducción y en la multiplicación de la humanidad. Así que el matrimonio no es un juego, es una institución divina, no es un relajo, es algo por lo que Dios puso. Por eso más adelante dice, y voy a juzgar a los fornicarios, a los que tienen relaciones antes de casarse, y voy a juzgar a los que se encuentran con otra persona estando en una relación con una adúltera. Por eso, porque es mandato divino. Así que no solamente después la palabra de Dios revela que es un principio tipo del matrimonio, sino que para ilustrar ese amor también lo dice como un principio tipo de la iglesia. Dice en Efesios 5:32, grande es este misterio, o sea, de que el hombre se una y sea una sola carne. Pero él dice, mas yo lo digo respecto de Cristo y la iglesia. ¡Wow! Es decir, que así como Adán y Eva eran una sola carne, y cuando te casas en el matrimonio eres una sola carne con esa persona y te unen, porque la relación física, eso es lo que representa, una sola carne. Entonces dice Pablo, qué gran misterio, que entonces si Cristo dice que su esposa es la iglesia, entonces nos unimos a él como una sola carne, porque él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia también es una sola carne, un solo cuerpo con su cabeza que está en el cielo, Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, gloria a Dios. Y por eso no debemos santidad y apartamiento del mundo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y por eso somos adúlteros con el mundo. Cuando hacemos lo mismo que hace el mundo, adulteramos, porque nos debemos a él, no debemos apartar nuestros miembros, nuestra carne, solo al servicio y la obediencia de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Por eso, cuando él venga, es lo que va a reunir su cuerpo. Por eso se llama bodas la reunión de nosotros con él. Por eso a la celebración se le llama la recepción. Por eso nos llaman la esposa del Cordero. Y por eso le decimos, ven Señor Jesús, ven pronto a buscarnos. Ven, qué precioso misterio, que esta unión no solamente es un principio tipo para el matrimonio, sino un principio tipo para la iglesia. Así que voy a ir rápido. Así que esa unión, como hemos dicho, es mental, emocional, espiritual. Incluye el trabajo, la proclamación, la procreación, el apoyo mutuo y la comunión. Eso es el matrimonio, esa es la pareja. Eso es el mundo que nos ha dicho que nosotros tenemos que ser contrincantes y que tenemos que ser adversarios. Hay un machismo por un lado y hay un feminismo por otro. Dios no creó ninguno de los dos. No somos contrarios, somos complementarios. No somos dependientes uno del otro, ni somos independientes uno del otro. Somos interdependientes con nuestra pareja. Somos complementarios. No hay ventaja uno del otro en lo que refiere a la dignidad de la palabra. Adán tiene como título el primer hombre, el representante y gobernante de la humanidad. Pero Eva tiene el título de ser la madre de todos los vivientes. La mujer procede, ¿verdad? La sacaron del hombre, es cierto. Pero ahora todo hombre nace de una mujer. Primera de Corintios 11:12. No hay competencia, no hay enemistad, no hay tal guerra de los sexos. Es el pecado
en nuestro corazón y en nuestra carne que nos quiere dividir. Es Satanás el que comenzó. Y cuando entró el pecado, entonces comenzamos a acusarnos. Y comienzan nuestros sentimientos, uno a tratar de abusar del otro y el otro a tratar de manipular y chantajear al otro. Porque ahora por el pecado, los dos quieren tener el control de la relación. Y nuestra carne en el pecado hay que sacrificarlo en la cruz de Cristo, en obediencia a Él, y seguir el modelo de bendición que Él instauró desde el principio. No es inferior la mujer, es una cuestión de roles y funciones. ¿Por qué la Biblia dice? Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y no dice porque el pecado entró al mundo por una mujer, aunque fue la mujer que transgredió primero, porque su cabeza era Adán y él es responsable. Ese es el tipo de mentalidad bíblica que debe de primar en nuestra conducta, corazón y en nuestro hablar. No el hablar del mundo para que no nos encontremos siendo infieles y amantes, sino fieles a su palabra. Cada uno tiene su rol y su función, y eso no implica ni superioridad ni inferioridad. Implica responsabilidad en cada uno. No le acabo de decir que dice que la mujer sabia es que edifica su casa. Entonces también cada cual tenemos responsabilidades y encontramos plenitud y gozo cuando nos amoldamos al diseño de Dios. Vas a siempre tener problemas y maldición cuando no sigues los pasos de Dios. Si lo sigues desde tu juventud, te darás cuenta que la carga, no es que no existirán problemas y dificultades, pero te darás cuenta que la carga de Jesucristo es más ligera que la de la carne. Dice el último versículo de nuestra lectura que en esa relación ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Oigan, estaban desnudos Adán y Eva y no se enfocaban el uno al otro en su parte íntima de externa. ¿Qué cambió? ¿Por qué llega la vergüenza? ¿Pero por qué llega el miedo? ¿Por qué llega la confusión? El hombre no estaba avergonzado porque tenía una relación feliz, era amigo de Dios, era inocente, era puro, era obediente y estaba a salvo. Pero cuando entra el pecado, el hombre ahora se avergüenza porque tiene malas relaciones, porque es enemigo de Dios, es culpable, es impuro, es desobediente y estaba siendo condenado porque le dijeron: el día que tú tomes de ese fruto, ciertamente morirás. Cristo es la salvación. Él es entonces el santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Y esto más sublime que los cielos. Él es nuestro intercesor, porque ahora ya no estamos en ese estado de inocencia. Y solamente el santo y puro es que puede entrar al cielo. Por eso Cristo es nuestra salvación. Pero no solamente es para nuestra salvación futura, sino que Cristo es la esperanza para ordenar nuestra familia, ordenar nuestras relaciones, porque en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Así que en el diseño de Cristo y del Evangelio nos complementamos y nos necesitamos. No es para excluirnos. ¿Cuántas veces no podemos decir: yo no necesito ningún hombre? Pero el hombre no puede decir: yo no necesito ninguna mujer. Claro, estoy salvaguardando las situaciones de que tú lo hayas perdido por un accidente. Pero estamos hablando de que el orden, de que los pasos correctos se encuentran en la revelación de la palabra de Dios. Cristo es la esperanza de la salvación para la familia, para toda la familia. ¿Saben lo que dice 1 Corintios 15, 22? Porque así como en Adán todos mueren, gloria a Dios. Oiga lo que dice, oiga, gloria a Dios. También en Cristo todos serán vivificados. Así que como el pecado nos destruyó y nos mandó a la muerte, pero Cristo nos lleva a la vida. Así que yo quiero dejar en ustedes este pensamiento y recordar también uno que no quiero que se quede.
que la Biblia no habla que esa compañera que Dios nos hizo a nosotros los varones es inferior. ¿Cómo no recordar lo que significa Dios para nuestra vida? Usando la palabra ser, ayuda también, como le llamamos, como está plasmado en el Salmo 33, los versículos 20 y 21. Miren, nuestra alma espera a Jehová, y nuestro ser, mira, y nuestra ayuda y nuestro escudo en Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Confías tú en el Señor de esta manera? Tú que nos escuchas, que nos puedes estar viendo por la transmisión. ¿Ha sido el Señor tu ayudador? ¿Has depositado completamente en su confianza, tu confianza en Él? Porque nosotros cantamos así y nuestro corazón se alegrará en confiar en su nombre. Y así confiará y se alegrará nuestra familia cuando confiemos en su nombre. Y así se alegrará y confiará también nuestra pareja si depende del nombre bendito del Señor, si nos dejamos guiar por Él. Qué bueno, gracias en representación de los hombres, gracias a Dios por la mujer, y gracias a Dios por su ayuda, y gracias a Dios por el ayudador que nos une a ambos, que es Cristo nuestro Señor y Salvador.